Amén. Así que una vez más, Dios me los bendiga y estoy agradecido con Dios que pueda verlos y que estamos perseverando con altibajos, a veces más bajos que altos, pero estamos perseverando. Yo le doy muchas gracias a Dios porque puedo verlos aquí. Unos adoraron al Señor y así como que pasamos saliva, ¿verdad? No la agarre personal. El Señor sabe en qué estamos, ¿verdad? Así que, pero bueno, el Señor es bueno, hermanos, y reta nuestros corazones. Y si tú te sientes así, ay, qué chafa soy como cristiano, eso es bueno, porque te estás dando cuenta que te hace falta. Pero si tú dices, no, hombre, pues ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo, pues no, ¿verdad? Así que siempre, acuérdense, hermanos, acuérdense de esto, siempre nos va a hacer falta algo, ¿ok? Pero Dios es bueno, hermanos, y Dios nos jala de la mano, a veces nos jala las orejas, ¿verdad? Y no la agarre contra el pastor, hermano, ¿verdad? Ustedes nomás digan, ay, Señor, este pastor, llévatelo ya y tráeme uno light, ¿verdad? Pero bueno, ok, no le voy a pedir eso. Bueno, si me lleva, qué bueno, pero no que le traiga uno light. Ok, bueno, hoy iniciamos una carta que estamos ahí anunciando, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos con Dios. ¿Cuántos traen 3 horas libres hoy? Levanta la mano. Gloria a Dios en las alturas. ¿Sabía usted que nuestros queridos hermanos, ¿verdad? Los judíos, ellos pasaban horas en el templo. Así que ¿cuántos quieren ser en el espíritu judíos? A ver. Ok, no, hermanos, nada más si acaso son 2 horas 50 la que tardaré. Ok, vamos a entrar directo. Miren, hoy vamos a entrar con la introducción, por lo cual vamos a estudiar los versículos del 1 al 7, pero tengo que hablar acerca de la historia, así que no se duerma, ¿verdad? Y vamos a aprender algo, ok. Miren, vamos a aprender algo muy importante, hermanos. Miren, el libro, la carta, la epístola, ¿verdad?, de los Romanos es una epístola muy importante. La verdad, iba a mencionar algunas palabras que dijeron algunos teólogos de la carta de Romanos, pero el Señor me dijo, es basura, no hables de eso. Mejor habla de la verdad, ¿no? Porque pues hay unos que hicieron unas frasesotas, así que si las oyes, las vas a apuntar y las vas a repetir, y no es la intención, ¿verdad? No vamos a elogiar a ningún teólogo, ¿verdad que no? ¿No? Vamos a hablar de la palabra. Pero miren, quiero usar como introducción esto porque es lo que de esta manera vamos a entender toda la carta. Miren, en un lugar llamado Lomé hay un mercado llamado el mercado de los muertos de Yobo. Yobo es la palabra de la tribu Ehue para hombre blanco, ¿ok? El mercado está lleno de ropa de Estados Unidos, ropa donada por los familiares de americanos que murieron. Es por eso es que la gente de Ehue lo llama el mercado de los muertos de Yobo. El mercado es una gran bendición para la población local. Muchos consiguen ropa costosa a precio muy bajo. Camisas, faldas, pantalones, vestidos y trajes que se venden a precios muy bajos. Si no existiera el mercado de los muertos de Yobo, la población no podría comprar ropa tan bonita. Un hombre dijo que estaba parado en una azotea en su oficina y él estaba, sus ojos estaban fijos en unos estudiantes de esta ciudad que caminaban por ahí. Y este hombre dijo, ¡ay, qué bien visten! Dijo, estos estudiantes qué bien visten, ¿verdad? Pero otro le dijo, es porque fueron al mercado de los muertos de Yobo. Bueno, esta historia nos recuerda lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él murió en la cruz para redimirnos del pecado. Ahora vestimos la justicia de Dios, la justicia que Dios nos ha dado después de la muerte de uno de su familia. Por la fe en Jesús, vestimos una justicia que no es nuestra. Los estudiantes que fueron al mercado de los muertos de Yobo vestían también
como el presidente. Bueno, Romanos nos recuerda que porque Jesús murió en la cruz, nos vestimos con una ropa espiritual que Dios mismo nos ha dado. Acompáñame a leer Romanos. Hoy vamos a leer Romanos del 1 al 7. Romanos Romanos 1, del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios, que es bendita, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, una vez más, muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de venir juntos a congregarnos en tu casa, Señor, en este templo donde queremos adorarte, Señor, queremos exaltar tu precioso nombre, queremos vernos como hermanos, ver que estamos caminando, Señor, alentarnos unos a otros, exhortarnos en amor unos a otros, pero también, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra, la guía, el alimento para nuestras almas, Señor. Yo sé que tú siempre tienes alimento, porque el alimento que tú tienes, Señor, jamás escaseará, Señor, porque tú eres nuestro amo, Señor, y siempre tú que eres un amo bueno vas a tener alimento para tus siervos. Así que en esta preciosa mañana oramos por ese alimento, oramos para poder entender, Señor, esta hermosa carta que vamos a empezar a estudiar, Señor. Señor, yo te pido que podamos todos poner nuestra mente en blanco, Señor, porque podemos venir con ideas, Señor, y pues todos somos libres de nuestros pensamientos, pero si queremos aprender, Señor, es mucho mejor quitar nuestras ideas preconcebidas y empezar a aprender de cero, Señor, y te pido que esta carta, Señor, conforme sea tu voluntad, si podemos llegar a terminarla, Señor, pueda ser, Señor, de mucho alimento para nuestro corazón, Señor, porque en ella hay grandes verdades, hay muchas cosas, muchas riquezas que tú nos quieres enseñar, Señor. Por eso yo te pido que ayudes a mantener, Señor, por tu Santo Espíritu, atento, Señor, nuestro corazón, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Señor, y una vez más en esta mañana, yo no sé, Señor, si en esta mañana sea el último día que yo pueda predicar tu palabra, Señor, pero si así lo fuere, yo quiero hacerlo, Señor, para tu gloria y para edificación de mis hermanos. Pero también mis hermanos, yo no sé si esta vez sea la última vez que escuchen una enseñanza. Por eso yo oro que a través de tu Santo Espíritu traigas responsabilidad, Señor, porque es una responsabilidad de escuchar tu palabra, porque no nos dices las cosas nada más para que nosotros escuchemos, sino para que pongamos en práctica. Por eso oro, Señor, que nos ayudes a escuchar para poder obedecerte, Padre. Y dame a mí la sabiduría para compartir tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: amén, hermanos, amén. Así que, bueno, ahora sí iniciamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Miren, esta carta es una carta que muy, muy importante, ¿verdad? Muchos le llaman la columna vertebral y es muy importante esta carta, ¿verdad? Esta carta fue una de las que impulsó a varios reformadores, ¿verdad? Hubo conversión, ¿verdad? Pero escuchen, es muy importante esta carta, pero en la Biblia hay salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabía usted? Las personas se pueden salvar en Génesis, en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque toda escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios.
y es útil, ¿no? Entonces por eso les digo, pero ahorita nos toca estudiar esta carta y sí, hermanos, como yo he escuchado tanto y he escuchado series de esta carta, sí me gustaría que tuviéramos ese corazón sincero para decir, es la palabra de Dios, es muy buena, pero toda la escritura, desde Génesis, todo es palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Así que no corramos ese peligro, ¿verdad? Que muchos, no, es que yo soy paulino. Muchos, ¿saben qué es eso? A mí me gusta mucho la doctrina paulina, o sea, que nada más le gusta la doctrina de Pablo. No, yo soy juanino, que le gusta mucho la doctrina de Juan. Entonces, hermanos, acuérdense que Jesucristo dijo que somos ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Pues somos de Él. Entonces, toda la escritura, hermanos, la que nos toque es la que Dios tiene para nosotros, pero jamás, jamás, hermanos, inclinemos nuestro corazón hacia algo, porque recuerden que entonces estamos diciendo, Señor, ahí te rifaste, pero en todo lo demás no. Tengamos mucho cuidado de eso, ¿no? Por favor, para que podamos tener un buen balance. Pero ahorita vamos a aprender esta preciosa palabra del Señor. Miren, en Roma era famosa por varias razones. Bueno, Roma era conocida por su tamaño. Era la ciudad más grande en los días de Pablo, con más de 1 millón de ciudadanos. Roma era famosa como la capital y símbolo del Imperio Romano, ¿verdad? Para sus ciudadanos y para muchos otros. Roma era el centro del mundo. El reino romano perduró desde el año 63 antes de Cristo hasta el año 486 después de Cristo, según unos historiadores muy fiables. Hermanos, Roma era famosa por sus edificios como el Panteón, un templo para sus muchos dioses, ¿verdad? Falsos. Otro edificio famoso era el Coliseo. El Coliseo terminado para el año 80, ¿verdad? Después de Cristo. El Coliseo, ¿verdad? Los romanos hacían ellos competencias, ¿verdad? De varias cosas, ¿verdad? Habían de atletismo, habían batallas por la vida. Bueno, en esta arena, escuchen, los romanos miraban a los cristianos luchar con animales salvajes. Estos creyentes habían sido condenados por su fe. Muchos de ellos, pues, ¿quién le va a ganar un león, verdad? Bueno, en aquel entonces ya estudiamos, supimos de David y todo eso, ¿no? Pero bueno, en ese lugar la sangre de muchos de nuestros hermanos corrió. Y muchos, ¿saben qué? Gritaban, se aplaudían y cuando empezaban a llorar los cristianos, porque aunque somos cristianos, ¿cuántos no lloramos, verdad? ¿Sí o no lloramos? ¿O no llora usted? Para traer un león ahorita, a ver, ¿no? Entonces ellos se burlaban, hermanos, así con desdén. Y muchos, hermanos, se enojaban porque, bueno, a pesar de sus gritos, muchos de sus cristianos agarraban a sus hijos en sus brazos y estaban orando y cantaban. Y mientras cantaban, entre llantos y lágrimas y todo, eran despedazados por los leones. Y los romanos y todo este coliseo riéndose. Pero no sabían que ellos terminaban con una sonrisa en el rostro a ver a Jesús. ¿Me entienden? El sufrimiento era momentáneo. Bueno, Roma era famosa por su gobierno. El gobierno de la antigua República Romana en serio ha influenciado la forma de muchos gobiernos demócratas hasta el día de hoy. Y muchos de los césares romanos todavía son famosos el día de hoy. El gobierno romano trajo paz a la tierra. También el gobierno construyó carreteras como la vía Apia, ¿verdad? La Paz y las carreteras que ayudaron a extender el evangelio. Fíjense, Señor, todo lo utiliza. Roma era famosa por su pecado. Miren, Séneca dijo que Roma era una cloaca del pecado, una ciudad de pecado, ¿verdad? Un monumento al pecado. El apóstol Juan se refirió a Roma como una prostituta y la madre de todas las rameras. Eso viene en Apocalipsis 17, del 1 al 18. Roma era conocida por sus pecados sexuales, por la esclavitud, por la avaricia y por la idolatría. Aunque Roma era famosa en el interior, era muy famosa en el exterior, pero en el interior estaba vacía. Esta gran ciudad tenía un vacío que solamente el evangelio podía llenar. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Es el autor de la epístola de la carta a los romanos, ¿verdad? Y ahí lo vemos, ¿verdad? En Romanos 1:1, cuando él lo dice así.
Entonces, el apóstol Pablo, él, era una costumbre de él poner su nombre en las cartas, ¿verdad? Entonces, miren, lo más curioso que el apóstol Pablo, la carta más larga que él escribió fue precisamente Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Es la más larga de todos sus escritos. ¿Ok? También es una carta muy teológica, es decir, que contiene mucho estudio teológico, ¿verdad? Miren, de las 13 cartas que Pablo escribió, Romanos aparece en el primer lugar en el Nuevo Testamento. Ok, ¿por qué primer lugar? Acuérdense que los evangelios, y luego sigue Hechos de los Apóstoles, y ya las cartas salen en primer lugar. Ok, Romanos también ha influenciado a más gente, ¿verdad?, que otras de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Miren, la costumbre de Pablo era dictar sus cartas, escuchen, mientras otro, en este caso Romanos, fue alguien llamado Tercio, el que escribió lo que Pablo dictaba, y eso viene allá en Romanos 16:22, ¿verdad? Bueno, después Pablo, ¿qué era lo que hacía? Ya cuando dictaba, él firmaba las cartas. Eso lo hacía para que se constara que él las había enviado. Bueno, Pablo se llamó a sí mismo en Romanos 1:1, ¿verdad?, como un esclavo del Señor, como un siervo del Señor. Pablo, era su costumbre literaria que usaba muchas metáforas, ¿verdad?, y descripciones gráficas para describir nuestra relación con Dios. Estas metáforas incluían ilustraciones, ¿verdad?, por decir, como esclavo de Dios, hijo de Dios y novia de Cristo. Pablo, ¿verdad?, como Pablo, todos los creyentes pertenecían a Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Jesús? ¿Sí? Ok. Él fue comprado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos fueron comprados con la sangre de Cristo? Ok, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos siervos del Señor porque le pertenecemos a Él. Bueno, miren, al principio pudo haber asombrado a los lectores romanos, ¿verdad?, que Pablo se llamara a sí mismo esclavo. ¿Saben por qué? Miren, algunos historiadores calculan que la población de todo el reino romano, no nomás ahí Roma, todo el reino romano, ¿verdad?, eran aproximadamente 7,5 millones de personas. Y escuchen, y de estos 7 millones, 3 millones eran esclavos, o sea, la mitad. Por eso ser esclavo de Dios, ¿verdad?, no era lo mismo que ser esclavo de Roma. Él hace una diferencia, pues Dios es un amo bondadoso, ¿verdad?, generoso. Esclavo de Dios era un título de honor en los tiempos bíblicos, como lo debe de ser ahora, hermanos. Ok, Pablo enfatiza que el cristianismo es más que una religión, es una relación. Pablo entendía que por el antiguo pacto Dios estableció una relación con Abraham. Es decir, ¿verdad?, que Dios estableció una relación para crear un pueblo para Él mismo. Dios esperaba que Israel le respondiera con fe, amor y obediencia. Asimismo, por el nuevo pacto basado en Jesucristo, Dios establece una relación. A nosotros como creyentes nos toca responder con fe, amor y obediencia, ¿verdad? La relación de Pablo con el Dios del Nuevo Testamento comenzó, pues acuérdense, en el camino de Damasco, ¿no? Bueno, él tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, que cambió su vida para siempre. ¿Verdad que el apóstol Pablo jamás volvió a ser el mismo? ¿Sí o no? Escuchen, hermano, y esto es algo bíblico. Hermano, el que se encuentra con Jesús, su vida debe de ser diferente. No puede ser la misma. Claro, todos tenemos, ¿verdad?, cosas que en el caminar, por no ser bien instruidos, por no obedecer a la palabra, etcétera. Pero el cristiano verdadero, su vida es transformada, porque no se cambió él mismo, lo transformó el poder de Dios. ¿Me entienden? Un poder, un dinamita pura, dice el original, ¿no? Ok, entonces, la relación de Pablo con el Dios del Nuevo Testamento comenzó en Damasco, ¿verdad? Miren, Dios llamó a Pablo, ¿para qué? Para que le sirviera como un apóstol, alguien que iba a ser enviado, uno que era apartado para una misión.
Bueno, ¿cuál fue el llamado específico de Pablo? Ser un apóstol a los gentiles, ¿ok? ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, ¿ok? Pedro, Juan y Santiago, ellos reconocieron el ministerio, ¿verdad?, de Dios a los gentiles. Eso viene en Gálatas capítulo 2:9. Aún así, muchos judíos, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, criticaban a Pablo. Ellos malinterpretaban la libertad en Cristo que él predicaba. La carta de Pablo a los romanos ayuda a todos a entender que Pablo predicaba solo un mensaje, no había dos. No hay un mensaje para los judíos y otros para los gentiles. Es un solo mensaje, ¿verdad? Es el mismo para los judíos y gentiles. Pablo escribió esta carta más o menos en el 57, el 59, algunos, ¿verdad?, ahí tienen sus problemas, pero si no sabe la fecha igual se salva, no se preocupe. En el 57, 59 después de Cristo. Bueno, se dice que él estuvo en Corinto, ¿verdad?, durante 3 meses en su tercer viaje misionero, ¿verdad? Ahí donde fue, ¿verdad?, a recoger una ofrenda para los santos que estaban batallando en la iglesia de Jerusalén, donde estaba liderada por Santiago, ¿verdad? Y él fue a eso. Así que al parecer Pablo, todos concuerdan que él escribió Romanos después de la segunda epístola a los Corintios, y fue en Corinto, ¿no? Miren, hay muchas citas que yo les pueda mencionar, hermanos, de dónde dice esto y lo otro, pero eso se hacer una concordancia bíblica y esto es una predicación, ¿ok? Pero todo eso usted lo puede verificar. Ok, entonces miren, ¿quiénes fueron los primeros lectores de los romanos? Bueno, algunos católicos afirman que Pedro, escuchen esto, que Pedro comenzó la iglesia en Roma. Pero esto es improbable, hermanos, porque si Pedro hubiese sido líder de la iglesia de Roma, todos esperaríamos que el apóstol Pablo hubiera nombrado su nombre, ¿verdad? En una lista que él dejó para saludar a todos en Romanos 16. Pero saben, el apóstol Pablo no mencionó a Pedro. Entonces, eso es una confirmación de que Pedro no fue el que, ¿verdad?, inauguró la iglesia, comenzó la iglesia ahí. Entonces se dice que los primeros creyentes de Roma, ellos pudieron haber sido judíos que se convirtieron el día de Pentecostés. Y ahí sí quiero que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8. Ok. Vamos a leer el versículo 10 mejor, para ir más rápido. 2:10 dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos y prosélitos. Ok, se cree que el día de Pentecostés, pues ya ven que estaban reunidos de muchos lugares, ahí también había ciudadanos romanos, y bueno, ellos fueron a la Pentecostés, pero de ahí se regresaron a su ciudad, y de ahí se cree que fue de esa manera como se comenzó la iglesia. Ahora, como le digo, solamente es un dato, no, si así no fue, no pasa nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque es muy importante esto, hermanos. Miren, todo libro que usted estudie, toda carta que usted estudie debe de entender esto. ¿Cuál es el propósito de ese libro? Porque si usted, hermanos, no entiende cuál es el propósito, va a leer un versículo y a lo mejor parece que dice algo y lo puede hacer errar en una doctrina errónea, así como muchas doctrinas están establecidas. ¿Por qué? Porque se saca un versículo, ¿verdad?, fuera de todo su contexto. Entonces, hermanos, Romanos no se escribió para defender la predestinación. Escuchen, no se escribió para eso. Romanos no se escribió para que Juan Calvino defendiera la predestinación. Romanos no se escribió, ¿verdad?, para que Arminio trajera sus deducciones. No se escribió para eso. Romanos, hermanos, quiero que entiendan esto, no es un tratado teológico. Romanos no se le dio a una escuela de futuros pastores o futuros maestros. Romanos es una carta.
que se envió a Roma, donde estaban las iglesias en casa. Acuérdense que antes estaban en las casas, donde se leía esta carta, ¿ok? Así que el propósito de Romanos no es meter en controversia a nadie para que eso nos quitemos de la cabeza, porque si no entendemos eso, hermanos, nosotros vamos a errar. Ahora miren nada más el propósito. ¿Saben cuál es el propósito de toda la carta de Romanos? La justificación por medio de la fe. Ese es el propósito de toda la carta. La justificación por medio de la fe. Es decir, ser declarados justos, perdonados, por confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si usted entiende el propósito de Romanos, en cualquier parte, en el capítulo 8, 9, 10, 11, cualquier capítulo, algo que le parezca oscuro, usted regrese. No, aquí no dice aquí no dice esto. Aquí la justificación es por medio de la fe a todo aquel que cree. ¿Me entiende? Y ahí empieza. Eso, hermanos, es lo que debemos entender. Pero el apóstol Pablo, aparte de esa intención predominante, escribió también por algunas razones. Por ejemplo, para impartir un don espiritual que fortaleciera a los creyentes ahí en Roma. Romanos capítulo 1, versículo 11. ¿Verdad? El apóstol Pablo quería que los creyentes de Roma se beneficiaran de su ministerio apostólico, el cual incluía pues la enseñanza. También el apóstol Pablo les escribió para preparar el camino para que los creyentes romanos apoyaran su futuro ministerio en España. Romanos capítulo 15 del 23 al 29. Bueno, esta es parte de la razón por la que él explica que el evangelio que él había predicado por 25 años, ¿ok? Los creyentes, ¿verdad?, deben de apoyar, hermanos, a los ministerios, ¿verdad?, que comparten la sana palabra de Dios. ¿Sí sabe usted? Debemos de apoyar, hermanos. En este caso, en su iglesia local, debemos de participar, hermanos, debemos de dar. Hay muchas personas que les digo que ahorita las redes sociales, miren, no tengo mucho tiempo para desviarme, pero es muy importante en este tema. Escúcheme. Las redes sociales cualquiera puede hablar, ¿sí o no? Escribir. ¿Usted sabe eso, no? ¿O no? Okay, bueno, escúcheme. Las redes sociales son buenas, pero son malas. Y yo me atrevo a decir que hay más mal uso que el bueno. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Entonces, gobierna, pues. Bueno, mire, usted mira post, mira en el Face que dice, el diezmo es de la ley. Y le sacan muchas cosas, hermano. Entonces, yo una vez, en aquellos entonces que me agarraba, ahorita ya no me agarro, hermano. Ya gracias a Dios, el Señor me ayudó con eso. Yo hablaba con alguien y le decía, hermano, ¿quién eres tú? Disculpa, dime. No, pues que yo soy. Y a final de cuentas era un resentido al que le habían robado, lo habían transeado. Entonces escúcheme, hermanos, usted mira esos posts, pero no sabe quién los pone. Una persona amargada, ¿qué le va a poder transmitir a usted? Amargura. Yo lo único que le dije, hermano, discúlpame, pero no es tu función, le dije. Debe de ser un pastor encargado del rebaño quien aconseje. ¿Tú eres el pastor de todo el Facebook o qué? No, entonces ¿qué estás haciendo? Deja que Dios sane tu corazón. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado, hermanos. Porque hay miles, no, es que es de la ley. Mira, hermanos, está bien, hermano. ¿Cuánto pagas en el celular? A ver, nomás contéstame eso. A lo mejor traes un celular que pagas, no sé cuánto dinero pagas. Y gastas tu dinero en otras cosas. Pero escúchame, hermano, es lo que yo quiero que entiendas esto, que esto dice en el corazón. Pero para dar a la iglesia, pones tus fracciones. No, es que el 10, no. Ok, no des el 10, da el 30%, pues. No, mejor es... bueno, escuchen que el diezmo es una práctica, porque el Señor es bueno, hermano. ¿Sabía usted? Yo había hablado con un hermano, que si usted está en una empresa donde se paga el impuesto al gobierno, usted paga más que el diezmo, y se lo da al gobierno. ¿Sabía usted? Si usted está trabajando en una empresa que pague los impuestos, ¿por qué no se pone al pico con el gobierno? No, yo no voy a pagar. No, porque pues es de a fuerzas, ¿verdad? Pero hermanos, es triste ver eso, hermanos, que usted esté contendiendo y saca, no, es que yo te saco lo que... Hermano, por el amor de Dios, ve al Señor con su corazón, hermano. No se ponga esas trabas que la ley. Hermanos, tráigase las vacas, pues, a ver, tráigase las semillas, la alfalfa. Usted le pagan con dinero.
¿Entienden? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros no hacemos un énfasis. Ya subió el hermano a levantar la ofrenda, ¿se acuerdan? Pues ¿cuánto tiempo se tardó? Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es, ¿verdad? Capaz para poder, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. Pero saco este tema a relucir, hermanos, porque muchas personas, hermanos, entienda, es bien difícil para una iglesia, para un pastor, hermano, tratar de enseñar sana doctrina cuando usted toda la semana se la lleva viendo puras cochinadas en el internet. No, hermanos, también aporten, o sea, dejen de estar mirando todas las cosas, todas las doctrinas nuevas. Y, hermano, usted, Dios lo trajo a su iglesia, mire enseñanzas de su iglesia. Pásese el bocado primero. No, es que yo quiero saber cuál es el séptimo sello. Hermano, usted no va a estar. Nada más con eso le digo, porque la iglesia va a ser trasladada. No, es que el cuerno, ¿de qué color era? Y que, hermano, no importa eso. Entonces, quiero que entendamos eso, hermanos. Así que, por favor, hermanos, porque se lo voy a decir porque ya termino con esto. A veces, hermano, yo estoy orando pues por las series, ¿no?, que tenemos, y llega una hermanita, ay, pastor, acabo de ver que hay Dios Madre. Y yo, hermano, ¿qué estás viendo, hermano? No, es que, hermano, no sean así, hermanos. Traemos carga, ¿sí sabían? Carga por las almas, por las enseñanzas. Y luego, pues que usted ande viendo allá de cuántos colores tiene el arco iris y quién fue la esposa de Caín. Y, o sea, no, pues por el amor de Dios, hermano. Así que, ¿agarraron el consejo? No den trabajo extra a los servidores. Concéntrense en la palabra de Dios que estamos enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ok, bueno. Ya no le voy a preguntar nada al pastor. Bueno, miren, entonces el apóstol Pablo también su intención era para mejorar la relación. Acuérdense que ahí había judíos y gentiles, ¿no? Entonces él escribió para mejorar esa relación, porque unos ya habían sido salvos, pero como no había una iglesia ahí estipulada con sana doctrina, o la doctrina que había, la verdadera, pues ellos querían seguir con sus rituales. Ellos seguían festejando días, cierto tipo de comida, se querían circuncidar, mucho tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para más adelante empezar a meter la doctrina sana, ¿no? Ahí. Entonces, esas son algunas de las razones, pero el tema predominante de toda la carta del apóstol Pablo, escúcheme, si usted se va a la teología reformada, le van a decir que no. Le van a decir que Romanos es para la predestinación. Si usted se va al extremo con los arminianistas, le va a decir que Romanos ahí dice que la salvación, ¿verdad?, sí se puede perder. Depende de donde usted busque la información, pero yo le voy a aconsejar que usted busque la información en la Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el propósito de cualquier carta? Cuando la leemos de perdido unas 10 veces. ¿Cuántas veces dije? Pero pues es más fácil preguntarle a San Google, ¿no? Y ahí es donde entran las confusiones. Hermano, si usted lee la carta, léala, y se va a ver de cuál es el propósito. Y el propósito de toda la carta es la justificación por medio de la fe. De ahí no se mueve, hermanos. Esa es la idea de la carta, ¿no? Entonces, pero primero léala 10 veces antes de preguntar a San Google, para que no lo confundan. Y obvio, no se vaya a los comentarios bíblicos, hermanos. Mire, ¿sabe para qué se usa? Ya lo dimos aquí en la clase, pero se lo voy a aconsejar porque esta carta es muy, muy importante. ¿Sabe para qué se usan los comentarios bíblicos? Cuando usted ya terminó su estudio. Nada más para cotejar un poquito, a ver, estamos más o menos, o nada más, pero no se usa porque usted saca un estudio. Porque acuérdese que todo comentario es hecho por ¿quién? No es inspirado, hermano. Ahora, escúcheme, yo no estoy diciendo que no lo haga, yo lo hago, hermano. Pero no lo hago como mi doctrina fundamental, ¿me entiende? Porque ese es un pensamiento humano, que si bien sabemos, el hombre se equivoca, ¿sí o no? ¿Sí sabían o no? El hombre se equivoca. Hay un predicador que por ahí le llaman el príncipe de los predicadores, que a mí la verdad hasta me da así cierto, no me gusta ese nombre, hermanos, porque el príncipe es Jesús, Él es el rey de reyes, el príncipe y todo, ¿no? Pues este hombre fumó muchos años puro. Había otro reformador que mandaba matar a las personas cuando no creían en lo que él estaba creyendo. ¿Se imagina? ¿Por quién era guiado? Hubo otro reformador que tenía una cervecería. Entonces, nada más quiero que entienda eso, hermano, para que se dé cuenta que no ponga su mirada en los hombres. Porque
Pues si así fuera, pues entonces pues vamos a mandar a matar a todos los que no creen como yo, como lo hizo un reformador muy mencionado que muchos siguen. O vamos a poner cervecerías en todos lados. Pues ese fue el ejemplo que nos dejó un hombre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No estoy amargado con ellos, pero nada más quiero que entiendan el lado humano, ¿me entienden? Un lado humano, se equivocaron, hermanos, pues no tenían toda la razón. Dios usó una parte, y nada más para aclarar, la reforma no empezó en Lutero. La reforma empezó muchos años antes, hermanos, muchos años antes. Entonces tengamos mucho cuidado en basar o estudiar esta carta. Es que este fulano de tal, entonces yo voy a leer el comentario de fulano de tal. Out, hermano. Te van a sacar de la idea central. Lea la carta de los Romanos en diferentes versiones, unas 10 veces, y usted le va a entender cuál es el propósito. Aquí se lo vamos a decir, ¿verdad? Porque es nuestro trabajo. Pero por favor ayúdenos, hermano. No se vaya a soltar estudiando esta carta con otros reformadores o con otras ideas, porque va a venir aquí ¿verdad? Y va a mirar la Biblia y va a decir, no, el pastor está mal. Tengamos mucho cuidado. Acuérdese que nuestro mejor comentario, ¿cuál es? A ver, dígame. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿sí o no? ¿No ha tocado usted cuando alguien habla algo y que el Espíritu Santo dentro de usted le dice, como que esto no me late, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo, pero Él reacciona de lo que usted está lleno. Si usted está lleno de la verdad de la palabra de Dios, pero si usted está lleno de ideas, va a mencionar y va a poner los posts. No, que este fulano de tal dijo esto, y que la frase la dijo y pones tu nombre y la foto, no, porque tienes que hacerlo para que lleve gloria. Eso es un error, hermano. Si un día usted tiene una frase, hermano, no le ponga por César Bernal. Bueno, ya le tocó al hermano. No le ponga su foto ahí. Por Jesús Mendoza. No haga eso, hermano. No haga eso, porque ahí, mire, se está comiendo una tajadita de la gloria que solo a Dios le pertenece. Y muchos, hermanos, en serio, yo nomás les digo, a lo mejor está usted escrito en esa página. Al gran hombre de Dios, A.W. Tozer. Y ahí lo tienen, hermano. Hombre, ya quisiera que hablaran así de Cristo. Ya empezó el religioso. Pastor, cálmate. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Entonces, eso fue en sí, a grandes rasgos, hermanos, el propósito. Ahora vamos a ver rápido el esquema. Ok, esta carta se la considera muy completa porque habla acerca del pecado. Ok, la primera etapa habla acerca del pecado. Ok, de que nosotros somos pecadores. ¿Cuántos se consideran pecadores? Qué bueno, hermanos. Ok, pero el Señor nos ha limpiado, ¿verdad? Ok, habla del pecado, ¿verdad? Del pecado de los gentiles, del pecado de los judíos, de los pecados de todos, ¿verdad? Habla de la justificación, ¿verdad? Que Dios provee justicia, perdón, ¿verdad? Que es la paga del pecado, ¿verdad? Habla acerca del resumen de la justificación por la fe. Habla de Abraham en una ilustración de la justificación de la fe. Habla acerca de las bendiciones que vienen con la justificación por la fe. Y habla el contraste entre Adán y Cristo. ¿Okay? También habla de la santificación. Dios produce justicia en nosotros, ¿verdad? Dándonos el poder libertador del pecado, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Y entendemos que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ¿verdad? El espíritu permite, ¿verdad? Tener esa lucha para que podamos verdaderamente entender lo que estamos pasando, ¿verdad? También en una parte habla acerca de la elección de Israel. Póngame atención, la elección de Israel, ¿ok? ¿Verdad? Dios ofrece justicia a los judíos en el tiempo de la tribulación. Israel será salvo, hermanos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? No importa que ahorita ellos no crean y sigan esperando al Mesías. Un día ese pueblo amado va a creer en el Mesías, ¿no? Ahora acuérdense que también aquí aclara que no todos, solamente aquellos que creen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, también una de las últimas partes es, bueno, la relación que Dios exige la justicia entre nosotros, como amar a Dios y amar a los demás. Y por último concluye con una sección de saludos para varias personas, ¿no? Varios hermanos ahí. Ok, entonces a grandes rasgos, como le dije, como no es una clase, nomás di una introducción así breve de 25 minutos, ok. Ahora sí, vámonos. Vamos a ver el primer punto de esta enseñanza,
que es la presentación de Pablo. ¿Okay? Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren, es muy importante, ya miramos nosotros en esta breve introducción, y la verdad es breve porque, si soy honesto, para una introducción completa necesitaríamos 2 enseñanzas, hermano. Pero, pues, si con 30 minutos ya me están apedreando, pues ahora, no se crean. No se crean, hermanos. Bueno, entonces miren, ¿se acuerdan que los romanos tenían muy bien, o sea, ellos tenían muy presente lo que era un servidor, lo que era un esclavo, ¿sí? Un siervo. Bueno, miren, fíjense el apóstol Pablo cómo se dirige a ellos, ¿verdad? Porque acuérdense que, digo, hay cosas que me brinqué porque no son tan importantes, pero bueno, el apóstol Pablo no estaba en ese lugar, él no la fundó, etcétera, ¿no? Entonces quería él presentarse con ellos. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía muy mal testimonio. ¿Se acuerdan que tenía muy mal testimonio? Bueno, entonces ahora el apóstol Pablo tenía que dar una buena presentación, y me llama mucho la atención la palabra que usó. Pudo haber usado otras palabras, otras expresiones. Acuérdense que en el griego, ¿verdad? Esta epístola fue escrita en griego koiné, en griego común, ¿verdad? Y el griego pudo haber seleccionado diferentes palabras, pero él usó la palabra doulos para decir siervo. Escuche, esta palabra, pues, su significado es esclavo, pero miren la connotación. Este doulos, este significado era el término más inferior de la escala de servidumbre. ¿Entienden? El más bajo. No era el amo de llaves, no, era el más bajo. Ok, esto también significa uno que se entrega a la voluntad de otro. Y vimos que dice aquí Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. Ok. Y él, al llamarse a sí mismo, siervo de Jesucristo, implica estas cosas. Implica que él anteriormente, antes de ser esclavo de Cristo, de siervo de Cristo, ¿de quién era esclavo? De Satanás. Que habiendo sido comprado por Cristo, ahora él era un esclavo voluntario y ligado a su nuevo dueño. ¿Quién era? Jesucristo. Acuérdense que es muy importante entender esto. Miren, en esos tiempos, ¿verdad? Bueno, se compraban, ¿verdad? Los que verdaderamente eran judíos, cada 7 años, ¿verdad? Daban la opción de poder liberar a la persona si quería. Pero hay personas que decían, ¿sabes qué? Ok, yo estoy libre, pero no, yo me quiero quedar ahora a servirte por amor. Porque había ventas de esclavos, ¿no? Entonces los ponían en la pared y ellos los trataban bien mal, pues estaban ahí nada más para el que lo comprara. Entonces aquella persona que lo compraba, había personas que le decía, ¿sabes cuánto por él? No, pues que esto, 30 denarios, no sé, ¿no? Y los pagaba y le decía, mira, eres libre. Yo te estoy comprando para que tú seas libre. Entonces a veces el esclavo, por agradecimiento, dice, no, Señor, no, amo. Usted me compró la libertad porque yo estaba en un calabozo. Ahora, por agradecimiento, le voy a servir. ¿Me entienden? Entonces, esta es la idea que ellos tenían. Los que estaban ahí sirviendo en las casas no tenían voluntad. Los amos en ese entonces eran amos despiadados. Entonces ellos sabían muy bien, cuando Pablo se presenta como siervo, como esclavo, y luego de Jesucristo, Pablo estaba tratando de hacer una amistad con ellos porque tenían muy mala reputación. Pero aparte, para nosotros, nos ayuda a entender que verdaderamente el verdadero apóstol es un siervo de Jesucristo, ¿verdad? No es una persona que presume de un título, ¿verdad? Ni que llega a las iglesias y le pone las manos a las personas y le dice, tú eres el apóstol de allá de la Robledo, ¿verdad? No, ese no es. Y eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero acuérdense que también no debemos de cansar de decirlo. Entonces, si usted ve una pancarta donde dice, va a venir el apóstol Johnny, conozco a Cristo, ni vaya, ¿verdad? Y hoy va a haber una sanidad especial, ni vaya. Porque nadie le puede doblar la mano al Señor, ¿verdad que no? Sí, usted sí la puede doblar para que haya una sanidad. Hombre, al contrario, todos los que he orado se las llevo al Señor. ¿Quién está enfermo por él? Llevo récord Guinness, hermano. Hombre, los hermanos ya no quieren que ore por ellos.
Ok, no, entonces el apóstol Pablo, entiendan, para ese tiempo se estaba presentando, pero para nosotros, hermanos, nos establece qué es lo que es un verdadero apóstol. Ok, es muy importante entender esta presentación, ¿verdad? Ya que de aquí se despliega la importancia de esta carta, porque Pablo se consideraba como un siervo, ¿verdad? Y como vimos, ya lo vimos el significado, este nombre era del más bajo rango, el de la servidumbre. Debemos entender que no hay grandes hombres de Dios, entienda eso, por favor. No hay grandes hombres de Dios. De hecho, Jesús, fíjense lo que es el Señor, hermanos. De hecho, Jesús lo dejó acentuado. Mira, Jesús sabía que el apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Él sabía. Entonces, ¿saben de qué nombre le puso el apóstol Pablo? ¿Sabe cuál es el significado de Pablo? Pequeño, ¿me entiende? O sea, sí, dicen que era bajo de estatura, no importa. Pero si usted te entiende de la manera espiritual, sí, él escribió muchas cartas, pero es un pequeño nomás. ¿Me entiende? De hecho, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él lo confesó? Él dijo, y para que las grandes revelaciones, lo voy a parafrasear, las grandes revelaciones no me exaltaran sobremanera, se me había puesto un aguijón. ¿Me entienden? Entonces, hay para los que se quieren enorgullecer y tener una visión, pues también acuérdense que hubo un aguijón ahí, ¿ah? Así que tenga mucho cuidado, hermano, con eso. Bueno, entonces el apóstol Jesús dijo, te voy a poner Pablo, que significa pequeño, ¿no? Entonces no hay grandes hombres de Dios, no hay. Habemos pequeños hombres con un gran Dios, ¿ok? Eso es lo que sí existe. Y Pablo así lo entendía, hermanos, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de Pablo, si somos sinceros, todos podemos considerarlo, entiendan en el buen sentido de la palabra, como el más grande de los apóstoles. Escuche en el buen sentido, ¿no? Pero él decía, yo soy un esclavo de servidumbre, llamado a ser apóstol. Ya todos sabemos que este llamado que Jesús directamente le hizo a Pablo, ¿verdad? Él se lo hizo directamente, pero enseguida el apóstol Pablo dice, yo soy un servidor, Dios me ha llamado para ser un enviado, pero lo dice para qué, ¿verdad? Y enseguida lo dice, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. El evangelio todos lo sabemos que son las buenas nuevas. Hermanos, hoy tristemente muchos se hacen llamar apóstoles, pues para ser honrados, ¿no? Para andar cobrando por sus servicios, para ser puestos en altos rangos, bueno, etcétera, ¿no? Esos no son apóstoles. Ahora escúcheme esto. Nosotros creemos en el apostolado, pero escúcheme esto. Pero en el trabajo del apóstol, ¿ok? No en que hoy en día alguien se autodenomine apóstol. Nosotros creemos que sigue operando el apostolado. ¿Por qué? Porque hay hombres verdaderamente que hacen eso. Hombres que plantan iglesias, hombres que se preocupan, hombres que preparan pastores. Y sigue habiendo ese oficio, pero no el nombrarse, ¿verdad? No el nombrarse. Nosotros lo queremos porque eso viene en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de hecho, hermanos, una persona que verdaderamente hace ese oficio de apóstol, ¿sabe usted que una de las señales es que jamás se va a llamar él así? Yo pudiera mencionar nombres, pero aquí para que no empiecen los religiosos, no lo voy a decir, pero yo conozco hombres que en ellos descarga este trabajo de apóstol, hacen trabajo de apóstol, van y siembran, trabajan con hombres, los preparan, los mandan a un lugar, establecen iglesias, las mantienen hasta que ellos, ¿verdad?, pueden solventarse. Ese es el servicio, era lo que hacían los apóstoles, ¿verdad? Al apóstol Pablo le tocó hacer mucho más trabajo de eso. Entonces quiero que entiendan eso. Pero como ya tenemos aquí en la mente que no, es que el fundamento, ya no hay apóstoles, o sea, ya te metió en la idea tu abuelita que el Nescafé es el mejor café, ya no se te va a quitar. Pero escúchame, el oficio de apóstol sigue vigente, ¿me entiendes? Sigue vigente en la cuestión del trabajo que se hace. Pregunta, ¿se siguen enviando iglesias, sí o no? ¿Qué hacía un apóstol? Enviaba iglesias, ¿me entiendes? Pero como somos tan bombardeados por aquellos que se llaman, entonces ya nos cerramos y empezamos a meter ahí ideas. Entonces, pero acuérdense, hermanos, jamás usted va a ver que uno que esté trabajando como apóstol diga, yo soy el apóstol del Señor.
jamás. Pero el trabajo ese se sigue realizando, gracias al Señor, hermanos. Por eso estamos nosotros aquí. Por eso están muchas iglesias ahí. ¿Por qué? Porque hay hombres, hermanos, que se han preocupado por seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos adelante. Entonces, ok. Entonces es muy importante que Pablo mencionara el propósito por el cual es siervo. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Es para él ser el proclamador del evangelio. ¿Ok? Hermanos, si hay algo en lo cual hemos sido llamados, es para compartir las buenas nuevas. ¿Ok? Para eso hemos sido llamados todos. Y dar ejemplo con nuestra vida que vivimos el evangelio que tanto predicamos. ¿Ok? Y bueno, después de esto, de aquí el apóstol Pablo pasa para presentar, escúchenme, rápidamente el verdadero evangelio. Pero notemos algo, hermano, muy importante. Miren, si usted se da cuenta en este versículo y en los 7 que leímos, Pablo casi ni se menciona. O sea, nada más Pablo, apóstol y eso, ¿no? Siervo. Casi ni se menciona, pero sí da un énfasis desmedido a alguien del cual el apóstol Pablo se consideraba su servidor, y es el más bajo rango de servicio. Pablo se consideraba así, y él decía: yo soy servidor ¿de quién? De Jesucristo, y a él, al evangelio y a Jesucristo le dedica todos los otros. ¿Ok? El apóstol Pablo aquí no se presenta como que pues él había sido enseñado por Gamaliel, que, ¿verdad? No podía hacerlo porque sabía que el apóstol Pablo tenía muy mal testimonio ahí. Pero escucha, hermano, ¿sabe? A Pablo no le importaba. Siempre entonces, él tuvo que decir eso obviamente para decir que él también tenía de qué gloriarse, pero él no lo hacía. Pero escúchense, el apóstol Pablo siempre se consideró como un siervo, como un esclavo, no de su maestro Gamaliel, sino del Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante, hermanos, en este primer versículo entender y captar quién debe de llamar siempre la atención. ¿Quién debe llamar siempre la atención? El evangelio y Jesucristo, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo, hermanos. Ahora vamos a ver la parte 2, dice, la presentación de quien sirvió Pablo. Bueno, ¿a quién le da más importancia Pablo en su presentación? Romanos capítulo 1, 2 al 5 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Aquí lo dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren, hermanos, desde el principio quizás Abraham no entendió cómo era posible que él pudiera bendecir a todas las familias y a todas las naciones de la tierra. Pero bueno, mirando hacia la promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros podemos ver y ya sabemos, ¿se acuerdan cuando Abraham sube y se lleva a su hijo para el sacrificio? ¿Se acuerdan que Dios mira la obediencia, verdad? Y de repente miró ahí un carnero trabado, ¿verdad? Ahí en un árbol, y entonces el ángel le dice: hey, no extiendas tu mano, ¿verdad? No lo mates, ya sabemos que eres obediente, etcétera. Ok, ese animalito era un tipo de Cristo, ok. Ese animalito era representado a Cristo, ok. Entonces, bueno, nosotros sabemos ahora, ¿verdad?, que ese cordero iba a ser Jesús. Entonces, verdaderamente, ¿verdad?, la iglesia, todo el Antiguo Testamento, los profetas, ellos vivieron esperando cuando el Mesías naciera, esperando cuando el Mesías naciera. Entonces, a Abraham, sin darse cuenta que iba a bendecir, era a través del linaje de David, a través del Mesías, a través de Jesús. Miren, las Escrituras entonces hacen referencia, ¿verdad?, frecuentemente a Jesús, ¿cómo hace referencia? Como el Hijo de David, como el Mesías, el ungido. Bueno, Mesías es una palabra que significa ¿cómo?
ungido, ¿verdad? Y Cristo es una forma de la palabra griega que significa el ungido, ¿ok? Ok, entonces, así que donde quiera que veamos el nombre Cristo, ¿verdad? Como en Romanos 1:1, debemos de recordar que Cristo es otra palabra para Mesías, ¿ok? Por muchos años, hermanos, los profetas, ¿verdad?, predijeron que el Mesías vendría, ¿verdad? Y bueno, aquí en Romanos, si le damos una aplicación del capítulo 1, del versículo 1 al 3, quiere decir lo siguiente. Bueno, hay dos cosas acerca de Romanos, ¿verdad? Del versículo 1 al 3, perdón, que nos animan. Primero, ¿verdad?, que Dios se preocupó tanto por nosotros, ¿verdad?, que aún antes de crearnos, Él planeó salvarnos de nuestros pecados. Segundo, podemos depender de las Escrituras. Muchos versículos del Antiguo Testamento profetizaron sobre el Mesías antes de que Él viniera. Luego Él vino y cumplió las palabras que Dios había hablado por los profetas. Escúchenme, hermanos, ningún otro libro es como la Biblia, que predice exactamente el futuro. La profecía que se cumple, ¿verdad?, fortalece nuestra creencia, ¿verdad?, de que la Biblia es verdadera, hermanos. Ahora, aquí en el versículo 4, miren, el Espíritu Santo declaró que Jesús era el Hijo de Dios a través de su resurrección. Miren, durante el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, nosotros pudimos mirar que Él tenía debilidades, ¿se acuerda? Por ejemplo, Él se cansaba, ¿verdad? Y una vez llegó cansado a un pozo y quería tomar agua. Otra vez estaba acostado, estaba dormido, ¿verdad? Llegaba cansado del camino, etcétera, ¿verdad? Podemos ver la debilidad en la humanidad de Jesús en ese aspecto, pero escuchen, pero la resurrección demuestra que Jesús es quien Él afirmaba ser, el Hijo de Dios. Jesús no llegó a ser el Hijo de Dios, hermanos. Jesús no llegó a ser el Hijo de Dios por la resurrección. Póngame atención, Él ya era el Hijo de Dios. Pero la resurrección hizo una declaración acerca de Jesús, que anunció al mundo que Jesús es el Hijo eterno de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para levantarse entre los muertos. Jesús, hermanos, es el único líder, esto entiéndalo, hermanos, Jesús es el único líder de una religión que venció la muerte. ¿Ok? Todos los que usted pueda mencionar, sus huesos o ya en polvo o lo que sea, están ahí. Pero nuestro Señor y Salvador, esa tumba está vacía, porque Él resucitó. ¿Ok? Eso es lo que hace diferencia, hermanos, en las religiones a la religión cristiana, que nuestro Salvador, que nuestro Dios no se encuentra en esa tumba. Bueno, esto da mucha autoridad a las enseñanzas, ¿verdad? Porque la resurrección testifica que Jesús es quien afirma ser el Hijo de Dios, hermanos. Bueno, entonces miren, en el versículo 5, ¿verdad?, de Romanos, dice algo muy importante. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren, y luego dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Miren, hermanos, la gracia es el favor, la presencia, el poder y el amor de Dios que nos llegan, hermanos, nos son dadas a través de Jesús, por el Espíritu Santo, por el nacimiento de nuevo. Hermano, el favor de Dios, la gracia nos trae misericordia y perdón. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo cuando yo no tenía perdón, cómo había un vacío en mi corazón. Y no voy a cantar la de Adrián, por si acá. Cómo había un vacío en mi corazón, hermano. Podía tener dinero, podía tener todo, pero había un hueco insaciable. Pero cuando Jesucristo llegó a mi corazón, Él llenó ese vacío, hermanos. Quiero pensar que a todos o no. No me hagan pensar, hermanos. Sino para hablar de Juan 3, la salvación. Ok, bueno. Entonces, Él nos trae esa misericordia, ese perdón. Nos da el deseo y el poder de hacer su voluntad. Sea sincero, hermanos.
Usted cuando no conocía a Cristo quería dejar de mentir, a lo mejor cuando lo cachaban nada más, ¿no? Un remordimiento. Pero no se levantó diciendo, no, yo hoy no voy a mentir porque quiero agradar a Dios. ¿Cuál? Pero hoy, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos ese poder y Él alienta nuestro corazón para dejar de mentir, de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ese es el deseo y el poder que hace la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, esa gracia capacitó a Pablo para ser apóstol y predicar el Evangelio. ¿Sabe usted, hermano, que, miren, todos somos llamados después de ser hijos de Dios a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Todos somos llamados a hacerlo, pero escuchen, una cosa es compartir la palabra de Dios allá afuera en su trabajo, etcétera, y otra cosa diferente es querer poner una iglesia. Eso no somos llamados todos. Y se tiene que entender, hermanos. No, eso es un llamamiento que hace Dios por su gracia a los más pecadores, pero lo hace por su misericordia, ¿ok? Así que tenemos que entender eso, hermano, porque no, pues es que yo quiero proclamar las verdades, pongo mi taquería, entiéndase, iglesia, y ya. No, hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso, porque no podemos jugar con un llamamiento de Dios, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Si en dado caso, hermanos, usted llega a visitar una iglesia o algo, hermanos, siempre, hermanos, fíjese quién está ahí. Y no se trata de verdad, presumir o algo. Pero sí, hermanos, no, pues yo vengo de la basura. Y qué bueno, hermano, a lo mejor yo también vengo de la basura. Pero tú, ¿cómo eres? ¿Por qué te pusiste ahí? No, pues mira, yo estaba solo y me sentía sin familia. Y dije, pues para agarrar algo de lana, porque no tengo chamba, pues bajo el diezmo. Hermano, sálgase de ahí corriendo. O que te diga a tu amigo, no, mira, yo puse una iglesia. ¿Tú quién eres? ¿Jesús o quién eres? Porque Jesús es el que establece la iglesia. Vente para acá, yo soy tu amigo. Tenga mucho cuidado con eso, hermanos. Tenga mucho cuidado, se lo digo en serio, hermano. Muchas cosas han pasado, hermanos, ¿ok? Ahora, toda iglesia que ha sido estipulada como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Por ordenación del presbiterio, etcétera, hermano, y que estén caminando la sana doctrina, hermano, gracias a Dios por ellos. Oren por sus pastores, por nosotros, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo, les digo, habla contundentemente esto, ¿no? Él recibió la gracia, el llamamiento de Dios. Nosotros hemos recibido la gracia para compartir el evangelio a todos, pero solo a Dios, algunos, a los más pecadores, es una expresión, le place llamarnos. A lo mejor usted Dios lo llama para el ministerio más adelante, no lo sé, ¿verdad? Entonces entendamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? Si podemos entender estos versículos, el evangelio sabe lo que hace, hermanos. Si quiero leerlo de una vez para que podamos poner énfasis aquí en esto, hermanos. Miren, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, luego ¿qué dice ahí? Para la obediencia a la fe, a todas las naciones por amor de su nombre. ¿Verdad que es muy bonito el evangelio, las buenas nuevas? Pero el propósito del evangelio es la obediencia, ¿sabía usted? La obediencia a la fe, a las verdades de la Biblia, a la creencia de la Biblia. Para eso es, hermanos. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto, hermanos. Ok, la gracia es el favor, la presencia, el poder y el amor de Dios. El evangelio, hermanos, invita, y eso tenemos que entender, invita a la gente a obedecer. A través del evangelio, Dios llama a todos, hermanos, a arrepentirse y creer en Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál era la ignorancia en ese entonces? La adoración de los ídolos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿A quién? A Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, la fe que salva es la fe que obedece, hermanos. No hay otra fe. Yo no puedo decir yo tengo fe para creer, pero no tengo fe para obedecer.
Esa es la distinción de la fe. Por eso muchas personas dicen y tienen esto de que si la salvación se pierde o no, y hay muchas controversias ahí, ¿no? Y dicen, no, pues es que ¿cómo es posible? Unos dicen, ¿cómo es posible si yo en el año de 1420 acepté a Cristo, pero ahorita ando en el alcohol y me muero como un alcohólico? Pero aquel día yo levanté la mano. Entonces le hacen un servicio, ponen el féretro, que dicho sea de paso, las iglesias son para eso, pero bueno, se respeta, ¿ok? Por eso están las funerarias, pero se respetan, ¿no? Ok, ponen el féretro ahí y le empiezan a decir, no, pues mira, él en el año de 1400 aceptó a Cristo, y pues ¿quién no peca, hermanos? Pues ya está con el Señor, y el otro, hermanos, la otra persona ahí en el infierno ardiendo. ¿Por qué? Porque escúcheme, porque la fe que te salvó es esa misma fe que te va a llevar, que nos va a llevar a obedecer. ¿Me entienden? Entonces, va a haber tropiezos, levante su mano, todos tropezamos, pero esa fe que nos salvó es la misma fe que nos va a ayudar a obedecer, hermanos. No puede haber una fe que diga yo creo, pero no obedezco. Ahora, hay tropiezos, pero nuestro estilo de vida debe de ser muy diferente, ¿no? Ok. Arrepentirse y creer en Cristo son los primeros pasos en el camino de la obediencia, hermanos. La fe después nos capacita para obedecer a Dios, ¿verdad? Y para recibir a Cristo, ¿verdad? En el corazón, como nosotros ya vimos ahí en Juan, ¿verdad? 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Así que sí se recibe a Jesús en el corazón, hermanos, en su vida. Es bíblico. ¿Ok? Yo sé que muchos podemos, bueno, hermanos, cada quien, ¿verdad? Cada quien, pero bueno, la palabra de Dios es vasta en eso. Ahora, nosotros ya lo he explicado, hermanos, no es que ayudemos a la salvación, póngame atención. Yo no puedo ayudar porque la salvación no es mía, ¿me entienden? Yo no lo puedo ayudar, la salvación está ahí, Cristo fue el que murió, no yo, no usted. Por eso usted no puede ayudar. Lo que sí puede hacer es decir, Señor, yo quiero esa salvación. Gloria a Dios. Entonces muchos ahí tienen ese problema, es que bueno, el día que lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a reír. Así que nosotros creemos por lo que dice la Biblia. Entonces obedecemos a Cristo, hermanos. Entonces la obediencia que decimos que nos salvó, es la misma obediencia que debe de existir para obedecer. Eso no lo vaya a separar, hermano. Por eso cuando muchos dicen, no, pues yo soy cristiano y andas viviendo en cosas que no debe de ser, hermano, esa salvación es dudosa, ¿ok? Como le digo, puede haber resbalones, pero hay un arrepentimiento, un giro de 180 grados y empiezas a caminar hacia adelante, no te quedas atrás. Entonces, bueno, Romanos comienza, hermanos, y termina con la obediencia, ¿verdad? En Romanos 1:5 y Romanos 15:26. ¿verdad? La obediencia. Al aceptar a Cristo, hermanos, algunos en Roma se convirtieron en creyentes. Dios los salvó y ellos obedecieron al creer. Jesús llegó a ser su Salvador y su nuevo amo para obedecerle. ¿Ok, hermanos? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, también lo aceptamos como Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Si recibimos a Cristo como Salvador, también debemos de aceptarlo como Señor para obedecerlo. Fíjense, hermanos, algunos que, dice esta historia, algunos que conocían a William era una persona que pensaban que estaba loco. Él era un zapatero regular, ¿verdad? Lejos de ser el mejor. Todas las noches después del trabajo, este zapatero se iba a casa a estudiar los idiomas bíblicos del hebreo, griego y de otros idiomas. También utilizaba libros de viajes. La gente pensaba que él debía trabajar más y estudiar menos. Pero este zapatero era un joven serio. Su estudio era una pasión, no un pasatiempo. Su corazón se preocupaba cada vez más por los perdidos que nunca habían oído el Evangelio de Cristo. William quería hacer algo para ayudarles. Por fin, Dios llamó a ese zapatero para que fuera misionero. Así que William Carey fue a India y compartió el Evangelio. Miles aceptaron a Cristo. La pasión de este zapatero inspiró a muchos a emprender la obra misionera. ¿Cuál es la aplicación a esto, hermanos? Dios llamó a un pobre zapatero con el nombre de William Carey
para que fuera predicador. Nadie sino Dios lo había escogido. Pero Carey obedeció al llamado y multitudes han creído en Cristo por esa fe y obediencia al Evangelio. El apóstol Pablo era el menos seleccionado para predicar las virtudes de aquel a quien tanto perseguía. ¿Me entienden? Era el menos. Todos podemos decir Pedro, todos, el discípulo amado. Pero Pablo no. Bueno, a Pablo Dios decidió escogerlo para ser su apóstol. Porque Dios escoge, ¿sí saben que Dios escoge para oficios? Eso lo miramos desde el Antiguo Testamento. Escogió a Abraham, escogió a Moisés, etcétera, etcétera. Dios escoge para oficios. Eso es lo que dice luego Romanos mucho más adelante, si el Señor nos permite, que vamos a estudiar cuáles son los vasos de honra, los vasos de deshonra. Ahí no habla de salvación, ahí habla de oficios, que en su momento lo vamos a estudiar, ¿no? Ya los dejé bien picados, ¿verdad? Aquellos que dicen, no. Bueno, no crean que estoy usando mañas, pero sí lo vamos a estudiar. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no habla de salvación, sino de oficios, ¿no? Vamos a hablar de Jacob, de Esaú, ¿verdad? Que no habla de predestinación, sino habla de dos naciones. Todo eso lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Pero bueno, entonces, el apóstol Pablo era el menos, ¿verdad? El perseguidor, pero ¿saben qué? Fue seleccionado por Dios para ese trabajo. Y contéstenme esta pregunta. ¿Verdaderamente el apóstol Pablo con su vida demostró que fue un hombre llamado por Dios, sí o no? Ok, hermanos, el verdadero cristiano va a demostrar con su vida que verdaderamente ha sido llamado para ser cristiano. ¿Con qué lo vamos a demostrar? Con nuestra vida. Ahora, por último, el propósito de Dios para los que están en Roma. Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, después de hablar esta hermosa teología de saludo, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí dice, ok, ese Jesucristo, ese que resucitó y todo lo que explica. Y luego aquí dice, ok, ese que me escogió, me salvó a mí. Escuchen, dice, a ustedes también. Miren, Pablo aquí les dice tanto a judíos como a gentiles, que ese Hijo de Dios que extendió su misericordia y de quien habían recibido la salvación y la encomienda de proclamar las verdades del Evangelio, ese mismo Señor también los incluía a ellos. Debemos entender que ellos estaban en casas apartados, ellos no tenían una iglesia, ellos no tenían un apóstol. Así como Jerusalén, así como otros lugares, como Éfeso. No, ellos estaban ahí. Y escuchen la preocupación del apóstol Pablo. Después de mencionarle todo, dice, hey, pero Dios no se ha olvidado de ustedes, ¿eh? Así con la misma misericordia que me tiene a mí, así Dios le tiene a ustedes. También los incluía a ellos. Y saben, hermanos, esto ayudó a despertar en los que estaban leyendo esta carta, porque era una carta, esperanza, gratitud hacia Dios, porque ellos ni se imaginaban que eran contados, hermanos, en serio, por Dios, para recibir este amor. Pablo les dijo, ustedes también están en este paquete del amor y misericordia, así como yo soy apóstol. Digo, no vayan a cortar ese pedazo para luego sacar, estoy leyendo la carta, porque luego ya saben los traficantes de la fe cómo hacen, ¿no? Sí saben, ¿no? Que hay hermanos que se la llevan ahí nomás pegados a ver quién dice una palabrita para agarrarla y luego decir, ahí está el pastor de Mexicali, dice que es un apóstol. No, estoy leyendo la carta a los romanos, ¿ok? Bueno, aclarando eso. No siga a ellos, hermanos, por si acaso no ande siguiendo usted a esas personas que nomás andan buscando quién se equivocó para ponerlo ahí. No siga a esos, hermanos. Acuérdense que el Evangelio nos lleva a amar a Cristo y amar a nuestros hermanos. No nos lleva a estar peleando y a ver quién está, ¿verdad?, haciendo cosas. Ahora, sabemos las verdades de la Biblia, claro, pero usted no ande siguiendo eso, hermano, porque lo va a contaminar. Y al rato usted nomás va a estar viendo a ver qué. ¿Entiende? Eso fue gratis. Entonces, Pablo entonces les dijo, ustedes también están en este paquete de amor, de misericordia, así como yo soy apóstol de Jesús, siervo de Jesús, ustedes también son llamados a ser de Jesús.
Y saben, amados, nosotros también, diga conmigo, yo también, yo soy llamado, hermanos, a ser de Jesús. Pero ¿sabe qué? De nadie más, porque Jesús es muy celoso, en el buen sentido de la palabra. Nosotros podemos tener celos tóxicos, influenciados a lo mejor en nuestras debilidades o en nuestras inseguridades. Pero Jesús tiene un celo santo porque Él se merece todo. ¿Me entienden? Es muy diferente, hermanos. Entonces, Jesús quiere que seamos solo para Él. ¿Ok? Y de nadie más. Y cierra Pablo con unas palabras, escuchen, que a veces parece que no tiene nada. Parece que solo es un saludo, pero tienen más que solo un saludo. Miren, Pablo dice que son amados de Dios, escuchen, para ser santos. Versículo 7, para ser santos. Es decir, Dios les ama, Dios nos ama, pero quiere que vivamos una vida apartada del pecado. Hermanos, somos amados por Dios. Los romanos eran amados por Dios, ¿verdad? Pero para vivir en santidad. Y Pablo termina con esas palabras: gracia y paz a ustedes, de parte de Dios y de parte del Señor Jesús. Hermanos, ¿se imaginan, hermanos? Ellos estaban leyendo esta carta y los que antes se sentían olvidados sintieron el calor del amor del Padre, el calor del amor de Dios. Así, mis amados, Dios nos dice en su palabra que Él nos ama, pero tenemos una responsabilidad de vivir apartados para Él. ¿Cómo lo haremos? Viviendo en santidad. Hermanos, no somos un plan B de Dios. Dios, desde antes de nuestra creación, ya había planeado el mandar a su Hijo a morir por nosotros que somos pecadores. Dios ya había decidido mostrar su gracia y su misericordia para nosotros antes de que nosotros le conociéramos. Por eso somos llamados a ser de Jesús. Somos de su pertenencia. No solo nos hizo, no, hermano, no solo nos hizo así. Él nos hizo, pero aparte nos compró con su sangre. Y todo esto, hermanos, si lo entendemos, debemos de vivir una vida de obediencia a la fe, que dice en el versículo 5. Así que esta es la introducción. Pablo se presenta, se nombra como el servidor de Jesús con el propósito de proclamar el evangelio, es decir, de declarar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas y que Jesús da su amor y nos salva para que obedezcamos a la fe. Y así como Él fue separado para este trabajo, así mismo, ¿verdad? Él mismo, hermanos, ese trabajo, así como Él fue separado para ese trabajo, el mismo amor que recibió de Dios lo recibimos nosotros, con el mismo propósito de compartir que Jesús es el Mesías, que nos llama a ser sus siervos para que obedezcamos a la fe. Esa es la enseñanza, hermanos, en esta primer parte, en la introducción, amados hermanos. ¿Aprendimos algo? ¿Sí aprendimos o no? Termino con esta ilustración mientras los músicos pueden pasar, los hermanos levitas, salmistas. Había un niño que hizo un barco de madera con retazos. Dedicó toda su vida dedicó mucho tiempo de su vida haciendo este barco. En una ocasión estaba lloviendo, este niño pone su barco ahí y el barco se va y ya no lo puede alcanzar. El niño, triste por su barco, no quería construir otro. En una ocasión pasa por una tienda y ¿qué creen que ve en el estante? A ese barco que lo estaban vendiendo. Y el niño llega y le dice: ¡Ey, ese barco es mío! No, este es mío. Si tú lo quieres, tienes que pagar 5 pesos, vamos a ponerle. Este niño se fue triste porque decía: es mío, yo sé que él es mío. Entonces este niño se fue, empezó a limpiar vidrios, hasta que consiguió ese dinero. Gozoso entró a la tienda y llega y le dice: aquí está el dinero por ese barco. Agarró el barco y el niño dijo: eres doblemente mío, porque te hice
y te compré. El apóstol Pablo era lo que él decía, hermanos. Él era doblemente de Dios, porque Dios hace a toda la humanidad, pero compra a aquella que se acerca a Cristo para recibir el perdón. Yo también, hermano, por su misericordia puedo decir, yo soy doblemente de Dios. ¿Ustedes también? Porque Él nos hizo y Él nos compró, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, estamos tan agradecidos contigo porque podemos reconocer, Señor, que no somos, en serio, no somos un producto de la casualidad, Señor. No somos el resultado de una explosión imaginaria. No somos eso, Señor. Hemos sido creados con un propósito, Señor. Tú no estabas sentado, por así decirlo, en la eternidad, solo y triste, y te sentías tan solo como, y dijiste, voy a crear. No, porque en ti no existe la variación, en ti no existe la soledad, porque tú lo llenas todo. Señor, hoy podemos entender que tú nos creaste para alabanza de tu gloria, pero no solamente nos creaste, también al saber, Señor, tú con tu conocimiento de todas las cosas, que la humanidad te iba a fallar, hiciste un plan en el que tomaste forma de hombre para venir a vivir la vida justa que jamás nosotros podíamos vivir. Viniste a derramar tu sangre en esa cruz para mostrarnos tu amor, tu misericordia, por medio de tu vida, de tu nacimiento, de tu vida, de tus enseñanzas, de tu muerte, pero también de tu resurrección. Nos has dado la vida eterna, Señor. Oh, que así como el apóstol Pablo, Señor, en esta preciosa tarde todos entendamos que somos amados por ti, que las buenas nuevas no son una casualidad, que las buenas nuevas son nuestra responsabilidad de compartirla a un mundo adolorido, que no somos mejores que nadie, que somos igual a todos. La única diferencia, Señor, la única diferencia es que nos hemos humillado delante de tu trono para reconocer que te necesitamos. Así como nosotros recibimos esa salvación, el mundo entero puede recibirla, Señor. Sabemos que no todos se van a salvar por lo que dicen tus escrituras, pero nuestro trabajo es proclamar ese evangelio, las buenas nuevas, que Jesucristo vino, que Él es el Mesías prometido para la salvación de la humanidad, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que todas las religiones son una mentira, pero que el cristianismo es verdad, porque Cristo es su fundador y Cristo está vivo. Señor, por eso en esta tarde, hoy, entendiendo eso, Señor, hay una gran encomienda: obedecer a esa fe que decimos nosotros tener. Para eso, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a poder obedecer esa fe y entender el grande compromiso. Así como nuestros amados hermanos en aquel entonces ahí en Roma estaban en una casa sentados, a lo mejor con lágrimas en sus ojos, leyendo esta carta, sabiendo que Dios se había fijado en ellos. Así nosotros, Señor, hoy recibimos tu enseñanza, tu palabra, y una vez más ese recordatorio de que tú nos amas, pero que tú quieres que obedezcamos a esa fe. Señor, te damos gracias por este hombre que tú levantaste, por el apóstol Pablo, que su corazón era servirte, Señor. Oh, Señor, que ese mismo espíritu, actitud podamos tener nosotros, Señor, de considerarnos tus siervos para tu servicio, Señor, para lo que tú quieras que nosotros hagamos, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pido que nos sigas guiando, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Que nos sigas, Señor, enseñando tu palabra, Señor, que no confiemos, Señor, en algún estudio, ¿verdad?, en alguna escuela, que siempre dependamos
de la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Oramos por eso, Padre Santo. También, Señor, aprovechando este tiempo, Señor, quiero que todos juntos, Señor, terminando la enseñanza, que recibimos tu palabra, agradecidos, impulsa nuestros corazones, llévanos a nuestro hogar a seguir haciendo tu voluntad. Pero, Señor, oramos, Señor, por una hermana que se llama Sofía, que ella se encuentra internada, Señor, porque lo más seguro es que tenga COVID, Señor. Oramos por ella para que tu mano poderosa sea tocando su cuerpo, Señor. Señor, oramos para que tú seas glorificado ahí, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor. Pero oramos para que tu voluntad, Señor, se cumpla. Oh, Señor, también oramos por cada necesidad, Señor, que podamos tener, Señor. Oramos por todas esas necesidades, Señor, que podamos tener. Y seguimos orando, Señor, por el pastor José Antonio, Señor, de Casa de Oración San Francisco, de Casa de Oración Milpita, Señor, que se encuentra delicado, Señor. Solamente está en tus manos, Señor. Los médicos ya han dado sus diagnósticos, Señor. Está automáticamente respirando, pero sabemos que es tu voluntad, Señor. Oramos por él para que tú lo levantes con poder si está en tu voluntad, Señor. Levanta, Señor, al pastor, a tu hijo, Señor, Pastor José Antonio. Oramos por su familia, Señor, por su esposa, sus hijos, por la congregación allá en San Antonio, Señor. Señor, trae paz, trae fortaleza. Y seguimos creyendo y seguiremos creyendo hasta el último momento que tú eres un Dios de milagros, Señor. Pero aceptamos tu voluntad porque sabemos que es agradable y perfecta, Padre. Y cualquiera de mis hermanos que en esta tarde podamos tener alguna necesidad, sea financiera, sea de trabajo, sea de una casa, de una vivienda, Señor, oramos para que tú nos ayudes, Señor. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? No podemos ir con el compadre o con la comadre, Señor, porque nuestra mirada está puesta en ti. Ayúdanos, Señor, y juntos como hermanos llevar las cargas unos con otros, interceder por las necesidades de nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, pero sobre todo, Señor, a poder escuchar tu voz y a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Todos juntos decimos amén, hermanos. ¿Cuántos recibimos la palabra del Señor? ¿Sí?